Aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir en nuestro estudio sobre el orden de Dios en la casa. Damos gracias al Señor que ya estamos concluyendo esta serie. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, santificado sea tu nombre, Señor. Damos gracias, Padre, en este día por tu santa presencia con nosotros. Damos gracias, Señor, que tenemos este privilegio de adorarte, de alabar tu nombre, de cantar salmos a tu nombre, Señor. Damos gracias, Padre, porque en esa alabanza tú te mueves, tú nos visitas, Padre, y traes sobre nosotros tu gracia. Ahora, Padre, yo pido, Señor, que tú bendigas tu palabra en este día, que tú me uses con poder, Señor, para poder traer este mensaje, Señor, que es bien pertinente a los tiempos. Tú estás hablando a los hombres de esta generación, a que tomamos nuestro lugar, que cumplamos todo el propósito por el cual tú nos diseñaste, Señor. Damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden abrir sus Biblias en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, y pueden dejarlo ahí, que es donde vamos a empezar. Hoy vamos a concluir la serie El orden de Dios en la casa. Y hemos visto qué tan importante es el orden, ¿verdad? Vemos cómo Dios establece el orden en el universo, establece el orden en la materia, establece orden en las naciones por medio de los gobiernos, establece un orden social, que créalo o no, tiene que ver mucho por el orden religioso. Cuando leemos el pueblo de Israel, el orden religioso que Dios había establecido del sacerdocio y el templo era donde se rodaba y tocaba todo aspecto social. Y parte de eso es lo que establece el orden en la casa. Vemos que el orden en la casa, el hogar, es un microcosmo de una nación, de una ciudad. Es como una célula en el cuerpo que se combina para hacer una nación. De hecho, cada casa, cada hogar es una mini iglesia, es un mini ministerio. Y de ahí es donde entonces se edifica las iglesias, ¿verdad? Empieza con los hogares. Y cuando vemos los problemas en la sociedad, a veces decimos, ay, los tiempos estamos viviendo son tiempos malos, la gente no hace caso, todo el mundo anda bravo. Pero todo eso empieza del hogar, todo empieza en la casa. El problema que estamos viendo de la sociedad es porque hogares se están estableciendo de maneras equivocadas, se están estableciendo sin ningún orden, y entonces hay caos, y ese caos se echa afuera y se echa de ver en la sociedad. Vemos que en las naciones se hacen todo tipo de leyes, pero la ley nunca se hace para prevenir. Hay personas que dicen, ay, está pasando esto, vamos a sacar una nueva ley. Pero la ley no cambia nada, la ley está ahí para condenar. Lo que está ahí para prevenir el crimen en una sociedad es el hogar. El hogar es la entidad que Dios usa para prevenir las cosas que pasen en la sociedad. Ahora, hemos visto el orden de Dios con los niños, ¿verdad? Vemos que la responsabilidad de los padres es entrenar a los hijos. La Biblia dice que es una bendición para los niños cuando ellos honran y obedecen a sus padres. Y la Biblia dice que les dará larga vida y los prosperará. Es una promesa del Señor, y por eso es tan importante que los padres establezcan orden en su vida. Vimos el orden de la mujer, ¿verdad? Que son llamadas para hacer una ayuda al hombre, a edificar. Vimos cómo el propósito de la mujer aún tiene una relación con el propósito del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y hoy vamos a ver el orden del hombre.
El orden del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? Y igualmente como empezamos con la mujer, tenemos que ir al origen, cuando Dios crea al hombre, para ver cuál es su propósito. ¿Cuál es su propósito en el hogar? ¿Cuál es su propósito en la sociedad? Hay un problema bien grande en nuestra sociedad, es que está disminuyendo esa fuerza masculina. Las mujeres son las que están siendo líderes. Estamos viendo que los hombres maduran a edades más y más mayores, y hay un gran problema en la parte masculina en nuestra sociedad. Dios ha llamado a los hombres que sean líderes, y vamos a ver eso. Abra su Biblia, por favor, a Génesis capítulo 2. Y vamos a ver la razón por qué Dios creó al hombre. Vamos a leer del versículo 4. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta y campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay ahí también bedelio y onice. Y el nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Eufrates. Y versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase. Aquí leemos, hermanos, la creación primeramente de ese huerto que Dios había creado. Y la Biblia dice que este era un huerto precioso, lleno de todo árbol, de toda fruta. Y Dios lo había hecho, lo había diseñado aún con ríos entrando a ese huerto para regarlo, ¿verdad? Con el agua. Y vemos que Dios crea y pone todos los elementos necesarios para florecer este huerto. Lo hizo perfecto. Y ahora entonces Él crea al hombre para labrarlo, para cultivar lo que ya Dios había establecido. Y dice el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Dios creó al hombre para labrar y guardar su creación, para labrar y guardar el huerto que Dios le había puesto a Adán. Y vemos que algo bien importante desde el principio, que la razón que fue creado el hombre es para trabajar. Es para trabajar y hacer la obra que Dios le había dado. Y eso es importante porque hay personas que creen que el trabajo es maldición. Porque después leemos que cuando el hombre cae, la Biblia dice: con el sudor de tu frente vas a comer el pan. Pero ahí no está diciendo que el trabajo es una maldición, sino que tenía que trabajar más duro, porque la tierra no iba a producir igual. Entonces el trabajo es una bendición. Desde el principio el hombre fue creado para trabajar. Vemos los hombres, los grandes hombres de Dios, fueron llamados cuando estaban trabajando. Moisés cuando estaba pastoreando ovejas, a David cuando estaba pastoreando ovejas.
El trabajo es algo bueno. Y vemos que el hombre fue creado para trabajar, y no solamente el trabajo físico, que es necesario para traer el pan a la casa, pero el trabajo de edificar un hogar. El trabajo de ayudar a disciplinar a los niños. No es solamente de la mujer, es parte del padre. Ayudar a formar a los niños. Vemos que la responsabilidad es la mujer, es para ayudar, pero la responsabilidad del hogar cae sobre el hombre. La responsabilidad de ese huerto, Dios nos ha dado un huerto a cada hombre que tiene un hogar para cuidar, es edificarlo. Y él tiene la responsabilidad. Si el matrimonio está fracasando, no es culpa de la mujer, es culpa del hombre. Si el hogar está fracasando, si los hijos están fracasando, es culpa del hombre. Porque a Dios ha puesto el hombre para ser responsable. ¿Y cuál es el punto secundario? Dios ha puesto al hombre a ser mayordomo. ¿Qué es lo que significa mayordomo? Mayordomo es hombre empleado para administrar una propiedad o negocio de otra persona y responsable por ellos. Vemos que Dios había creado el huerto, ¿verdad? Y puso a Adán para administrarlo. Eso es un mayordomo. Pero tenía que darle cuentas a Dios por todo lo que él hacía. Igualmente el hombre que tiene que recibir una familia no es dueño de esa familia. El hombre no es dueño de la mujer, aunque la mujer está bajo la autoridad del hombre. Ella no es propiedad del hombre. Ella se la ha dado al hombre por un tiempo. Porque va a haber un tiempo donde la Biblia dice que el matrimonio ya no va a existir. En el cielo el matrimonio no va a existir. Nosotros no somos dueños de otra persona. Los hijos que tenemos son prestados de Dios. Y lo tenemos por un tiempo que están bajo nuestra responsabilidad de que ellos estén preparados para también un día formar su hogar. Dios ha puesto al hombre como el mayordomo, como responsable. Y tenemos que un día darle cuenta al Señor. Vemos que mire lo que pasa cuando el hombre y la mujer caen. Miren conmigo en Génesis capítulo 3. Nosotros somos responsables por la vida de nuestro hogar. Mire lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira lo que dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó ¿a quién? Al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando el hombre y la mujer caen, que leemos que la primera que había comido el fruto fue la mujer. Dios no llama a la mujer, Dios llama al hombre. Le dice al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El hombre era responsable para cuidar a la mujer. Eva no tenía ningún negocio estar hablando con la serpiente, pero vemos que Adán no hizo lo que estaba supuesto hacer, y por eso introdució el pecado que no solamente afectó a su familia, a sus hijos, que vemos después que uno mata al otro, pero ha afectado a toda la humanidad. Si la familia está siendo saqueada por el diablo, es culpa del hombre, es culpa del esposo. Si los hijos andan en rebelión, es culpa del esposo. Él lleva la responsabilidad, no porque él contribuyó, pero porque Dios la ha puesto como cabeza de ese hogar.
Él dice, ¿dónde estás tú? Y esa es una pregunta que no es solamente buscando a ver cuál era el local donde se había escondido, sino para que tome conciencia de dónde está parado. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros en nuestros hogares? En nuestra casa. Es importante saber que el hombre está creado, está formado para llevar responsabilidad. Dios creó el hombre, formó al hombre para ser responsable. Y es la responsabilidad que hace el hombre madurar. Uno puede ver cómo un hombre va madurando por los compromisos que él hace. Por si es una persona que puede comprometerse y tomar en serio esa responsabilidad. Y el hombre es llamado para tomar responsabilidad de su hogar, responsabilidad de su iglesia, responsabilidad de su comunidad. Los hombres son llamados para ser líderes. Y uno de los problemas que vemos hoy en día es que las personas, nadie quiere ser responsable. Siempre decimos, alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que hacer lo otro, pero nadie lo toma. Ningún hombre se para y dice, yo lo voy a hacer. Y no es así. La responsabilidad, hermanos, no es solamente que el hombre tiene, no es solamente decir, ok, voy a casarme, voy a tener hijos. Eso no significa responsabilidad. La responsabilidad es hacer un compromiso para hacer todo lo posible para que su familia triunfe. Esa es responsabilidad. Hay muchos padres, ¿verdad? Hay muchos que han tenido hijos, hay muchos esposos, pero no todos ellos toman la responsabilidad para decir, yo voy a hacer todo lo posible para que mi familia triunfe, para que mi familia triunfe en lo espiritual, para que ellos conozcan a Cristo, para que yo sea un ejemplo a ellos y que vean lo que es un hombre que ama a Dios, que ama a Cristo Jesús, para estar seguro que ellos siempre tengan lo que ellos necesiten. Y no es que tienen que ser ricos, pero que tengan lo que necesiten, para que ellos estén preparados para un día ellos hacer lo mismo en su hogar. Porque ese es el punto, ¿verdad? Que Dios le había dicho que vayan y se multipliquen sobre la tierra. Y lo que queremos hacer es que lo que tus hijos van a hacer, van a multiplicar lo que ellos ven en el hogar. Y por eso es tan importante lo que nosotros enseñamos. Y tenemos que estar seguros que nuestros hijos estén preparados para un día formar su hogar. Y el problema que nosotros vivimos es que estamos en tiempos donde los hombres no quieren tomar compromiso. Hay hombres que quieren tener relación sin casarse. Y dicen, uno de los dichos que dicen hoy en día es que, el matrimonio simplemente es un papel. Yo no necesito un papel para enseñarle a esta persona que la amo. Eso es mentira, hermanos. El matrimonio, cuando uno se casa, uno está haciendo un anuncio público en frente de Dios y en frente de testigos, diciendo, esta mujer, este hombre, yo entrego mi vida a esta persona. Yo entrego mi vida a amar a esta persona en pobreza, en riqueza, en enfermedad. Es un anuncio que uno hace público. Vemos que cuando Cristo murió en la cruz, eso no fue, cuando Él murió por la iglesia, no fue un evento privado. Fue un evento público en que Cristo enseña y demuestra cuánto Él ama a su pueblo. Y eso es lo que es casarse. Eso es lo que tomar esa responsabilidad. Pero vemos hoy en día que no es solamente una generación que no quiere comprometerse, pero hay una generación que culpan a todos por su problema. Una generación de hombres que son víctimas. Y eso es algo que nosotros heredamos de nuestro padre Adán. El hombre tiene que cuidar de no culpar a otras personas por sus errores. Vemos que cuando Dios viene a Adán y le pide cuenta, dice, la mujer que tú me diste, no solamente le culpa a la mujer, pero culpa a Dios. Si me fuera dado otra mujer, no lo fuera hecho. Vemos que
Eso es la naturaleza del hombre, buscar culpar a otra persona por sus errores. Pero el hombre está llamado a tomar responsabilidad. Está llamado a decir, ok, Señor, yo soy responsable, porque solamente de esa manera puede Dios darnos la ayuda que necesitamos. Porque habíamos visto la semana pasada que la mujer tiene una gran habilidad de comunicarse, tiene una gran habilidad de poder hablar, y a eso se convierte a veces una debilidad. Pues el hombre Dios lo ha hecho para crear, para resolver, pero uno de los problemas del hombre es la soberbia, que no quiere admitir cuando está equivocado. Y lo vemos en nuestro padre Adán, ¿verdad? Es responsabilidad del hombre que la familia salga adelante. Y vemos que cuando empezamos a culpar a otros, Dios no nos da la gracia que necesitamos. Y como tenemos tantos conflictos que hay que lidiar, por eso el hombre es llamado a venir a Dios, a ser el primero, a decir, Señor, yo no puedo, pero yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu sabiduría, porque la responsabilidad está sobre el hombre. Él lleva sobre sus hombros de que su familia salga adelante, y por eso necesita ser el más consagrado en la familia. El hombre debe ser el primero a buscar la ayuda de Dios, el primero a orar, el primero a levantarse para buscar la presencia de Dios. Eso no cae sobre la mujer, cae sobre el hombre. Es la responsabilidad del hombre venir a Dios. Mire lo que dice, vaya conmigo, Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver el versículo 8. Cuando lo tengan todo pueden decir amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Aquí el apóstol Pablo está hablando al hombre, le dice que el hombre, dice que los hombres oren en todo lugar. Y esto es importante porque vemos que Dios ha llamado al hombre a ser el que resuelve, a ser el que crea, que edifica. Pero hay problemas que no puede resolver, que hay problemas que no tienen la sabiduría. Y por eso dice aquí que debe estar orando en todo lugar, buscando la ayuda del Señor en esa circunstancia. Y dice Santiago, vaya conmigo, Santiago capítulo 4. ¿Cuál es la razón por qué Dios no nos ayuda? ¿Cuál es la razón por qué fracasamos? Santiago capítulo 4. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si nosotros queremos la gracia de Dios, ¿qué es lo que es la gracia de Dios? Es Dios involucrarse en nuestra vida, Dios involucrarse en nuestras familias, Dios involucrarse en mi problema que yo estoy enfrentando. Eso es lo que es la gracia. Dios es su presencia, es su poder, es su ayuda. Y vemos aquí que dice que da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y eso es tan importante, especialmente como habíamos mencionado, que el hombre lucha contra la soberbia. Tiene que reconocer, yo he visto familias ser destruidos
por un hombre que rehusó, que rechazó ver que tenía algo mal, por un hombre no admitir sus errores, por un hombre que no quiso cambiar. Entonces, familias destruidas por soberbia. Y Dios no va a ayudar a un hombre que no puede ver sus errores, porque Él es llamado a ser la cabeza. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Es: el hombre debe de reflejar a Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza del hogar, y por eso mucha de la bendición sobre la casa va a depender sobre el hombre. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 23. Cuando lo tengan todo, hermanos, denme un amén. Amén. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vemos aquí que Cristo ha llamado, que como Él es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Y qué es lo que le manda? ¿Cuál es el mandamiento al hombre? Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos aquí como Dios a la mujer le dice: respetaos a su marido. Y al hombre le dice: ama a su mujer. Es decir, que la mujer necesita esa afección, ese afecto emocional que el hombre tiene que proveer a la mujer. Y eso es algo importante, porque el hombre naturalmente no es de esa manera, pero lo tiene que hacer. El Señor le ha llamado a amarla, a darle esos sentimientos, pero también enseñarle que lo que es verdaderamente el amor, que es sacrificio. Un hombre no debe estar buscando a una mujer para que cumpla sus sueños. No debe estar buscando establecer un hogar para buscar su propio bien. Él se busca casar para entregarse a una mujer, para entregarse y edificar un hogar y darle eso como Cristo lo hace por nosotros. Cristo no nos salvó para Él. Él nos salvó a nosotros porque nos amó, porque Él vio en nosotros y entregó su vida, y después nosotros respondemos a ese amor. Pero Él no nos forzó. Él nos salvó porque nos amó a nosotros. Y igualmente el hombre debe de manifestar ese amor por medio del sacrificio. El hombre es llamado a seguir a Cristo, a reflejar a Cristo, y como Cristo se entregó, debe entregarse el hombre. Y eso significa a veces no luchar, aunque reconocemos que estamos correctos. Hay momentos que tenemos que actuar con sabiduría para traer la paz en nuestro hogar. No es que abandonamos la autoridad, pero tenemos que hacerlo con la ayuda del Señor, porque el hombre ha llamado el Señor a servir, a cultivar. Vemos que el Dios Padre, ¿verdad?, que se llama el Padre, Él es creador, Él es dador. La Biblia dice que el Padre nos amó tanto que ha dado a su único hijo. El hombre es llamado a dar, a servir, a entregar. Quiero que volvamos a Génesis capítulo 2.
Génesis 2. Y quiero que volvamos al versículo 15. Y dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrare y lo guardase. Dios creó al hombre para labrar y guardar, para cultivar y para proteger. Y una de las cosas interesantes, vemos que en el libro de Juan, Dios le dice: mi padre es labrador, ¿verdad? Él es el que cultiva el jardín de lo que es la iglesia. Y el hombre es llamado a cultivar su hogar, a cortar las cosas que están muertas, a sembrar las cosas que son buenas. Es bien interesante que la palabra para marido en inglés, husband significa un labrador. Eso es lo que significa la palabra husband. Hay otra palabra que se llama husbandry, que es lo que es cultivar las flores y cultivar los jardines. Porque el hombre es llamado a cultivar a su hogar como un jardín, a sacar las cosas muertas. Y vemos que en Pablo, el apóstol Pablo nos dice en Efesios que es el deber del hombre santificar a la mujer. Santificar significa a cultivar en ella un corazón de que ame a Dios. Es la responsabilidad del hombre, no de la mujer para el hombre. El hombre es el líder espiritual. Y lo debe ser eso con la verdad, con paciencia, en oración, porque la mujer tiene esa debilidad que lucha contra la autoridad, y el hombre necesita ejercerlo con sabiduría. Pero vemos que no solo le llama a labrar, pero le llama a guardar. Y lo interesante es que cuando nos debemos de preguntar es, ¿de qué había que guardar el huerto? Si Dios al hombre no había caído, ¿verdad? Le había dicho que tenía que labrar y guardar. ¿De qué tenía que proteger el jardín? Bueno, ¿cuáles son uno de los animales que se meten en el jardín? Las serpientes. Había una serpiente que leemos el capítulo 3, que se había, como dicen los cubanos, se había colado adentro del huerto. Y una serpiente se quiere meter en el jardín de nuestros hogares, hermanos. Es la responsabilidad del hombre guardar contra la serpiente. La palabra nos enseña que la serpiente es enemiga de la mujer. La mujer y la serpiente tienen una enemistad desde la caída del hombre. Y es el trabajo del hombre protegerla contra ese ataque espiritual. El hombre debe ser el que guía en la batalla espiritual en el hogar. Si hay algo espiritual que está pasando, no solamente los peligros físicos, pero los peligros espirituales, el hombre debe ser la cabeza para luchar por su familia. Y es lo que había fallado Adán. Cuando hay problema al hogar, debe ser el hombre primero en doblar los rodillas, primero en ungir sus niños, ¿verdad? Cuando los niños estén enfermos, primero hay que orar, ora la cabeza del hogar. El primero decir que vamos a orar, igualmente como Cristo es el intermediador entre la iglesia y el Padre, es el esposo, el intermediador de su familia y Dios. El hombre es llamado para representar a su familia ante los ojos de Dios. Y una de las personas que encontramos que nos da un buen ejemplo de lo que debe ser el padre es Job. Miren lo que dice Job capítulo 1. Job era un hombre que amaba a su familia. Miren lo que dice Job capítulo 1. Y es un ejemplo que debemos de tomar todos los hombres. Job capítulo 1. Dice la palabra de Dios, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y hacienda era 7,000 ovejas, su hacienda era 7,000 ovejas,
3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Vemos aquí que Job, antes de que pasó su prueba, nos da un poquito de ver de su familia. Y podemos ver que Job se preocupaba de su familia. ¿Y cómo sabemos eso? Porque había unión. Sus hijos se invitaban y se comían y se acordaban de sus hermanas, y había una unión, y eso es algo que se establece en el hogar, a que la familia siempre esté junta. Y vemos que ellos se amaban. Y miren lo que dice el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vemos aquí cómo Job se preocupaba por el estado no solamente físico, pero espiritual de su familia. Él estaba pensando en lo que podía ver en el corazón de sus hijos, que dice: quizás han blasfemado hasta en su propio corazón. Y que iba, ofrecía sacrificio por ellos. Que para nosotros era ir a orar, interceder por nuestras familias. Job intercedía por su familia. No era la esposa de la mujer, no era la responsable, no era responsable la mujer, era su responsabilidad venir ante Dios y ofrecer holocausto por sus hijos. Hay una serpiente, hermanos, que está buscando a meterse en nuestros hogares, y si el hombre se descuida, su familia será destruida. Pero le damos gracias a Dios que Él nos ha dado una ayuda si nos humillamos, si somos humildes para buscar la presencia de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad del hogar, de que triunfe nuestros hijos, de que triunfe nuestro matrimonio, está sobre nosotros. Y eso es algo que no lo podemos triunfar sin el poder de Dios. Lo necesitamos humillarnos, necesitamos tomar responsabilidad, necesitamos ser fuertes y reconocer que esto lo que nosotros hacemos en nuestro hogar afecta a toda la sociedad y trae bendición. Vemos que la familia de Job era bendecida. ¿Por qué? Porque Job amaba a Dios, y esa relación sus hijos lo habían admirado. Él pasó su prueba, pero vemos por qué Dios lo bendecía y por qué el diablo quiso destruirlo, porque daba gloria a Dios en todo lo que él hacía. Ahora la pregunta es: ¿qué tipo de hombres queremos ser nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en nuestro hogar? ¿Dónde estamos nosotros? Y esto no es solamente para los casados, porque parte de la habilidad que el hombre tiene para labrar en la vida de otro puede ser en el discipulado, puede ser en ser un consejero, en una guía, o tal vez a otro hombre más joven. El hombre, si no está trabajando, si no está edificando, si no está invirtiendo en otra persona, no va a ser feliz, porque Dios lo creó para hacer eso. Dios lo creó para invertirse, para ayudar, para edificar. Y si no lo está haciendo, se está deteriorando. Nosotros necesitamos involucrarnos en nuestros hogares.